¿no? Pues mira, es que te echar a ti. La verdad que, bueno, primero que es un placer venir a hablar de este tema y venir a hablar con Marta G. El punto G es una cosa importante, un día lo contaremos, hoy no. También seguro que querréis los libros. Bueno, yo sobre todo sí que creo que es una oportunidad interesante como retomar parte de las discusiones y los debates que yo creo que son muy contemporáneos, ¿no? Que tienen que ver con qué pasa con la vida que habitamos y sobre todo con la tecnología que nos atraviesa. Me gusta mucho cómo pone Marta en su libro, ¿no? Que es habitante de Internet, somos habitantes de Internet y además, curiosamente, no ahora haciendo así como un poco como de repaso, hemos tenido como dos momentos históricos diferentes, ¿no? No nos llegamos a tocar en los hack meetings, contaremos ahora un poco de qué van, pero casi, o sea, yo estuve en los inicios, ella los continuó después, pero los dos hemos habitado esa idea de un Internet como interesante. Yo releyendo el libro de Marta, me lo leí cuando salió y me pareció una joya y creo que es una cosa como muy recomendable porque da una mirada muy interesante de lo que es entender cómo esa construcción y ese imaginario que nos hemos hecho de Internet es más amplio de lo que muchas veces nos lo proponen o nos lo visualizan, ¿no? Gente como yo, que ya tengo alguna que otra cana, venimos de una épica, de una manera de entender la tecnología que la hemos tenido como que revisar contemporáneamente, ¿no? O sea, ahora, de repente, esa visión de la épica hacker, de la épica cyberpunk, pues se queda desfasada, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo arranco con toda esta idea del hacktivismo, del movimiento hacker, alrededor de una perspectiva política, desde una visión social, muy cercana a la idea de la economía social, y lo arranco pues, desde una perspectiva que era la que no había, ¿no? La que no había porque había que construirla, porque había que definir para nosotros qué era Internet. Y en esa época pues, nos imaginábamos una manera de entender lo tecnológico, era todo nuevo y era todo por construir. Eran espacios muy ilusionantes, eran espacios superemancipadores, donde lo diverso continuamente operaba, donde juntarte por primera vez con según qué personas era realmente, en mi caso, viniendo de una ciudad como Iruña, era bastante poderoso. Pero ahora hay que como redefinir, ¿no? Esa épica y hay que construir nuevos imaginarios. Ursula K. Le Guin, en su libro de la bolsa de ficción, la bolsa como una manera de entender la ficción, suele decir que es muy difícil construir historias alrededor de coger vainas de avena y despiezarlas. Es más fácil construir historias apasionantes con elementos contundentes, martillos, espadas, teclados. El momento de ahora es el momento de repensar eso. Entonces, los que venimos de esa época sabemos lo que pasó y sabemos por qué pasó y hay cosas que son muy chulas. Igual, recontando algunas de ellas, para nada desde una perspectiva nostálgica, creo que alejándonos mucho de ese pastiche nostálgico que tanto nos están metiendo constantemente, sino más bien como retomando elementos que sí que pudieran, pues en mi caso, reverberarnos otra vez, pues estaría guay como rescatar algunos puntos. Yo lo voy a hacer como rápidamente porque así luego hacemos el diálogo, a ver si lo conseguimos y lo hacemos guay, ¿no? Para que luego encima de margen, para que todas podamos hablar. Yo la primera vez que me acerqué a Madrid a un hack meeting lo hice en el Labo, en el segundo centro social ocupado, el Laboratorio 2, y la primera sorpresa fue que la única persona que sabía montar un router de esas características para tener internet en el centro social era Marga Padilla, una señora que a mí ya me lleva unos años. Y era la única persona de todos los hackers que estábamos allá y era ella la que nos explicó a todos nosotros cómo se montaba ese router. O sea, ya solamente ese golpe de efecto que una persona en ese momento, estamos hablando del 99, hiciera eso ya era algo de lo que realmente se avecinaba. Y durante muchos años, y hay experiencias que se continúan, esa forma de entender la periferia tecnológica nos dio una mirada como muy potente, muy profunda y muy enriquecedora. Y yo creo que hay que volver a retomarla. Y en parte yo creo que el libro de Las redes son nuestras de Marta no solo lo recupera en términos históricos, que lo hace con bastante agudeza y con mucha referencia, sino que también lo hace en términos políticos. Y yo creo que ese es el punto que hay que tener. Marta revisa una parte de esa historia desde una perspectiva que a mí me parece como muy potente, que es la idea de los robos. Nos han robado en 3 momentos oportunos distintas historias. Son 3 robos, pero que realmente no son 3 robos. Son 3 momentos en los que nosotras construimos algo.
y por eso nos lo robaron, porque lo habíamos construido. Entonces yo creo que ese punto donde la historia se cruza con las necesidades de un capitalismo que cada vez es más desaforado y exagerado, en la historia del mundo hacker, en la historia del software libre, en la historia de la cultura libre, se han cruzado. Yo creo que ese punto de los robos, es una metáfora bastante interesante para comprender lo que tuvimos y, sobre todo, lo que podremos tener. ¿Me quitar yo también? Sí. Gracias. Pues, bueno, primero mil gracias a todos por venir. A ver, el libro este se llama Las redes son nuestras, que es un título como un poco provocador y un poco flipado, ¿no? Así cuando les decimos, van a ser nuestras. Pero lo que intento contar tiene que ver con intentar desmitificar esta idea de que Internet es una cosa que hacen 4 señores muy listos que están en Silicon Valley. Gracias a que son unos genios que han sido capaces de innovar, ¿no? Cuando miramos más detenidamente de dónde vienen todas estas tecnologías digitales que utilizamos, cómo se han ido construyendo, en qué momento se ha ido innovando y cuáles son las fuerzas que la han hecho posible, que la construyen y que la siguen haciendo posible a día, es una cosa mucho más distribuida que estos 4 o 5 señores de Silicon Valley. Podríamos además tener en cuenta quiénes son estos 4 o 5 señores, que son blancos, ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Para desmontar un poco lo de la meritocracia. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta eso, que es mucho más plural y que la innovación se ha hecho desde muchos más sitios. Entonces, si hacemos historia de eso, en realidad nos damos cuenta de que lo que hace Silicon Valley bien es hacer modelos de negocio para poder extraer valor de prácticas, innovaciones, desarrollos que están haciendo personas en muchos otros sitios. Esto de los 3 robos que cuento en el libro es una manera de hablar de, bueno, yo lo llamo robo, que es así también un poco punky, pero bueno, pues puede llamar también como acumulación de capital o cercamiento de los comunes, o sea, depende en qué teoría lo embarquemos, pero básicamente lo que viene a decir es que hay muchos momentos de innovación en los cuales estamos haciendo Internet y tecnologías digitales que son capturados, como digo, por un grupo de gente, por un grupo muy pequeño de gente que se inventa el modelo de negocio, ¿no? Entonces, así ya por ir a los 3 robos. El primer momento de robo que marco yo es que Internet, que la base de Internet no es más que ordenadores conectados por cables y los protocolos que permiten que esos ordenadores se entiendan entre sí. Internet surge en Estados Unidos con dinero público, desde universidades y centros de investigación financiadas con mucho dinero público, en el contexto de la Guerra Fría, por eso había mucho dinero público en tecnología, pero por personas, o sea, también hay un mito por ahí de que Internet lo inventó el ejército. No, no lo inventó el ejército, lo inventaron personas que estaban en universidades y muchos de ellos eran hippies, pacifistas, como respondía aquellos años, ¿no? Estos cables se pusieron con dinero público y en un momento dado, que es en los 90 en Estados Unidos con Bill Clinton, por lo que sea, se decidió que esas conexiones iban a ser explotadas por empresas privadas. Eso pasó en todo el mundo porque pasó en un momento en el cual se pensaba que el neoliberalismo era lo mejor, ¿no? Que dejamos a las empresas que explotaran y se dejó de financiar o creer en lo público. En el caso del Estado español tenemos la red IRIS, que era una red que conectaba ordenadores a universidades, que pasó a ser explotada por Telefónica. Este tipo de robo de los cables en sí se da en todos los países del mundo que en los 90 ya tenían sus internets públicas. El segundo robo se da como pues, en la siguiente década, cuando desde el momento en que esos cables empiezan a ser explotados por empresas como servicios, más gente se empieza a comprar su conexión y a estar conectada a Internet, pues hay empresas que dicen, bueno, pues esto es mucha gente nueva, vamos a ver aquí qué negocio se puede hacer. Empiezan a invertirse portales, ¿no? Como en el Estado español de nuevo tenemos Terra de Telefónica y así. Meten mucho dinero ahí a ver cómo hacer webs, a ver, luego, o sea, primero invierten y luego ya pensarán de dónde viene el dinero. Y el caso es que no venía el dinero y ocurrió lo del estallido de la burbuja de las .com, ¿no? En el año 2000. De ahí llega un momento en el que empiezan a darle vueltas de a ver de dónde podemos sacar el dinero. Y se inventan esto de la web 2.0, que es privatizar de nuevo. Internet en esa época era pues un conjunto de salas de chat, páginas web y muchos espacios donde había gente compartiendo conocimientos, compartiendo ahí sus cosas. Se inventa la web 2.0, que es el modelo de negocio que consiste en extraer valor de lo que las usuarias compartimos. Tenemos los espacios, plataformas tipo YouTube, Flickr,
aparecen ya en esa época también Facebook, Twitter y el resto de redes sociales comerciales. Entonces, llamo ahí como el segundo robo, cuando se apropian de unas prácticas que tienen que ver con compartir y con crear conocimiento para subirlo y se inventan ese modelo de negocio de la web 2.0 que tiene que ver con extraer valor de lo que hacen los usuarios, sobre todo vendiendo publicidad, pero también extrayendo sus datos para hacer muchas cosas. Por ejemplo, últimamente se ve que lo que suelen hacer es extraerlos para entrenar lenguajes de inteligencia artificial, ¿no? Modelos de inteligencia artificial, perdón. Y luego ya llegamos al tercer momento que marco yo como robo, que es esta web 2.0, estas plataformas que te permiten compartir contenido de manera fácil, se convierten en una especie de base para una serie de movimientos sociales muy fuertes que ocurren a partir de 2010 en muchos países, ¿no? La primavera árabe, el ICM, Occupy Wall Street, movimientos feministas, movimientos en América Latina como Yo Soy 132 en México, feminismos también en Argentina, bueno, un montón de cosas que pasan en las redes, ¿no? Todos estos años en los que se hablaba de movimientos sociales basados en Twitter, en Facebook y tal. Hay un momento que surge una reacción, yo en el libro lo llamo Internacional del Odio, que son pues el otro lado, la gente que quiere frenar todos esos movimientos que están surgiendo a nivel global, ¿no? Tenemos la primera legislatura de Trump, que empieza en 2016, o bueno, su campaña que empieza en 2015, que lo que hacen es apropiarse de esas tácticas que estamos usando de manera muy distribuida y de esas herramientas que estábamos usando, que no eran nuestras, por supuesto, eran privadas, pero que estábamos usando para poder hacer política, las llenan de un montón de mierda, porque literalmente, sabéis que el ideólogo de Trump, Steve Bannon, dice que su estrategia es inundar la zona de mierda, la frase que usa, refiriéndose a llenar todas las redes sociales de un montón de contenido, de fake news y contenido tóxico y odio y tal, para que nos dejen de servir a nosotros para poder hablar y para poder recibir información que nos interese. Esto sería como el tercer robo, cuando desde el lado reaccionario se apropian de esos espacios digitales que habíamos conseguido utilizar para hacer política y convierten las tácticas digitales de comunicarnos a través de redes sociales en una manera de expandir el odio y de hacer avanzar su agenda. Ese es el momento en el que estamos ahora, que sería viviendo las consecuencias del tercer robo, en un momento de bajón, de fin de ciclo, en el que tenemos que ver qué hacemos luego, o dónde vamos dentro de los mundos digitales después de las redes sociales que se están acabando. Sí, o sea, de hecho, revisando, ¿no? Y repasando un poco, con todo el movimiento global, cuando se empieza, bueno, de hecho, cuando empiezan las primeras protestas en Seattle, es cuando aparece una de las redes globales de las más potentes que ha habido en el ámbito hacker y en el ámbito hacktivista, que es Indymedia. Indymedia tiene una frase que era no odies a los medios, hazte medio. Y en la línea de lo que dice Marta, Bannon entendió perfectamente que esa era la posibilidad. Pero él sabía que no podía hacer los medios en términos de como lo que nosotros queríamos. Aquí en Iruña, que hubo bastantes experiencias alrededor de la contrainformación, desde proyectos como Eguzki Ratia, Eguzki Bideoak y luego, por supuesto, el propio nodo de Indymedia Euskal Herria, del que muchos participamos, teníamos muy claro que lo que nosotros teníamos que jugar era con la idea esta de la contrainformación. La información está ahí, lo que nosotros tenemos que es crear mecanismos que quiten el velo de esa información que a veces es una información totalitaria. La realidad es que eso ocurrió y ocurrió de una forma muy potente. O sea, durante mucho tiempo había nodos de Indymedia por todo el mundo con una capacidad de generar contenido de verdad, validado por un montón de usuarios, que era brutal. O sea, y la forma de autogestionar que conseguimos con esos sistemas luego se vio claramente en lo que ha dicho Marta de todos los movimientos de las plazas, en este caso las primaveras y demás. Ese punto de construcción de nuestras propias herramientas, muy relacionado con el software libre, es una cosa que hay que revisar. La capacidad de poder crear nuestras propias herramientas es una barbaridad. O sea, yo cuando montábamos en el centro social de Leioa el primer nodo, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y estábamos hablando con unas compañeras de Berlín para poder montarlo. Toda esa experiencia acumulada no solo es una experiencia acumulada en términos de capacidad tecnológica, también eran en términos de capacidad política. Y esa capacidad política lo que dijo es que había una manera muy diferente de comunicarnos, que luego se vio muy claro en el 15M, por ejemplo, en el Estado. O sea, éramos capaces de imaginar una forma de poder construir lo político a través de lo tecnológico, o al revés.
la tecnología a través de la política. Y esa realidad la supieron recoger perfectamente un montón de gente que estuvo mirándolo muy de cerca. El señor Bannon, en esa idea, en esa internacional del odio, que a mí me encanta esa expresión y que creo Nuria Labao lo explica también súper bien en muchos de sus textos, sobre cómo el género se ha convertido en el elemento fundamental para poder llenar Internet de mierda, ¿no? O sea, hablar de la mujer en términos negativos es parte de la premisa de estos grupos. Y eso se sustenta sobre una base, que es el aceleracionismo. El aceleracionismo o el solucionismo tecnológico, que es uno de los mecanismos que trae la ideología de Silicon Valley, parte de una premisa, que es simple. Primero, todo se puede solucionar con tecnología. Claro, tecnología construida por hombres blancos de una zona muy concreta del mundo. Y después tiene que ser a toda hostia, tiene que ser rápido, tiene que ser a una velocidad de escape. Bannon se basa en las teorías de otra peña, y especialmente un tipo que se llama Nick Land, que es un auténtico neofascista, que encima generó un discurso bastante poderoso. Es un discurso que cuando lo contaba allá por los 2005, 2010, incluso generó una discusión en los espacios de izquierdas. Pero la realidad es que conforme ha ido avanzando el tiempo, lo que se ha descubierto es que la manera de entender esa forma de hacer política nos lleva a un lugar donde pocas opciones hay, porque solamente desde la capacidad de poder crear esa aceleración constante en términos tecnológicos nos resitúa a todos. Nosotros en el libro que hemos escrito, en el algoritmo paternalista, lo que hemos intentado es responder a una pregunta. ¿Por qué hemos cedido tanto poder a esos algoritmos, a esas tecnologías? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual personas que durante mucho tiempo nos hemos considerado seres muy racionales, hasta el punto de considerarnos homo economicus, por qué hemos decidido ceder la toma de decisiones en sistemas automatizados? ¿Cuáles son los motivos por los cuales hemos llegado a elegir que una máquina decida qué películas vemos, con quién ligamos, o si el bono social de una persona se lo vamos a dar o no, dependiendo de un algoritmo? Intentar responder a esa pregunta nos ha llevado a entender que hay una visión muy clara del progreso tecnológico. Hay un anhelo continuo desde hace 200 años, y por lo menos de estos 40 últimos años, que la tecnología es la que nos dará un progreso. Supuestamente la tecnología nos iba a liberar de las tres R's, ¿no? Las tareas sucias, aburridas y peligrosas. Lejos de eso, seguimos igual. Lejos de esos, en el punto en el que nos hemos encontrado es que para poder alimentar esta maquinaria de deseo, llamada la inteligencia artificial, que como me decía otro día Marga, no es más que un término ideológico, inteligencia artificial no es nada, es un término ideológico, hemos tenido que crear toda una ideología. Y esa ideología es la que trae esta gente con esta idea de solucionismo tecnológico. A ver, si lo dejo aquí, que es lo que suelo hacer cuando yo hablo del libro, pues la gente dice, uy, qué movida. Y no es el caso. Nosotros sí que estamos también, porque me ha sorprendido porque lo ponías en el libro y nosotros lo decimos en todas las charlas. Nosotros no abrazamos ni el solucionismo tecnológico ni el apocalipsis. O sea, entrar en esa discusión de ese sistema dicotómico, por supuesto, no nos va a llevar a ningún lugar. O sea, lo que hay que abrazar es la realidad en la que vivimos, que somos un sistema muy complejo. Abrazar esa complejidad nos va a permitir volver a repensar, como diría Úrsula en muchos de sus cuentos, qué mundo queremos, ¿no? Si diseñar es poner objetos en el mundo, y si la tecnología construye mundos, como se suele decir en REAS, igual lo que tenemos que imaginar es qué mundo queremos. Y ahí, entonces, nos toca una pregunta: ¿qué tecnología queremos? Y si intentamos responder a esa pregunta, ¿qué tecnología queremos?, pues entonces nos acercamos más a la parte que Marta lo explica muy bien, que hay margen de maniobra, hay mucho margen de maniobra. Claro, va a ser diferente. Claro, tú has hablado de Indymedia, por ejemplo, y yo creo que es muy importante acordarse de que Indymedia es la primera web que permitía a cualquier persona publicar comentarios, publicar noticias, sin tener que saber de programación, sin tener que saber hacer una página web propia, ¿no? Indymedia tenía, si recordáis, la habéis usado alguna vez, tenía la zona central donde tenían noticias que habían sido elegidas por su equipo editorial, y luego tenía una parte donde quien quisiera podía subir ahí lo que quisiera. Eso es lo que luego llamaron la web 2.0 y inventaron un modelo de negocio para monetizar y tal. Entonces podemos decir que la web 2.0 la inventamos nosotros, los Santi Globis, en aquellos años. Y como eso, hay muchos otros ejemplos de que la innovación se hace desde abajo.
Lo cual tampoco sorprende, porque es normal que entre miles de millones de personas tengamos más ideas sobre cómo usar la tecnología que estos 4 o 5 señores de Silicon Valley. Lo que hacen ellos es captar cuando hay algo que la gente está usando y empaquetarlo para que se pueda vender de una manera más rentable. Otro ejemplo, por ejemplo, es lo del el inicio de Twitter. El código que hay debajo de Twitter es un programa que hizo una persona en Estados Unidos, en Nueva York, para coordinar unas manis contra Bush en el contexto de la guerra de Irak, que estamos hablando de 2003, 2002, ¿ok? Y lo que hizo fue generar un software que permitía mandar alertas por SMS para lo típico de había manis, había unas cargas de la policía, pues saber dónde nos reunimos, avisar para que se pudieran organizar esas manifestaciones en tiempo real. Esta persona luego, que se llamaba Ted Hirsch, creo, se reunió en California, había una convención de desarrolladores de SMS y presentó ese software, que era software libre, y allí había un señor llamado Jack Dorsey, que luego pues, fundó Twitter con sus amigos y se hizo muy rico vendiendo eso luego a Elon Musk. Entonces, como hacer toda la genealogía de que lo que Elon Musk se compró hace 2 años para poder incidir en la agenda pública, que es un poco como antiguamente los ricos se compraban un periódico, pues ahora Elon Musk se compra una red social, ¿no? Y que ha permitido, no solamente, pero es una pieza clave en la campaña de Trump y tal, el código viene de un chaval que estaba organizando las manis contra Bush en el año de 2002. Y podemos tirar de muchos hilos así para ver que somos capaces de hacer muchas cosas. En este caso, no sé yo si a lo mejor nos habríamos ahorrado mucho si no hubiera liberado ese código, pero bueno, esto ya es darle, no se podía saber lo que pasaba después. En general tenemos que tener esa idea de que somos capaces desde espacios distribuidos y muy diversos de utilizar la tecnología para lo que queremos, ¿no? Para que realmente responda a nuestras necesidades y no a las necesidades de esta gente que lo que quieren es vendernos una tras otra. Meternos a nosotros o simplemente, como nosotros no tenemos tanto dinero, convertirnos en su materia prima para extraer nuestros datos y poder vender otros desarrollos. Yo soy completamente amante de Internet y de la tecnología. Lo que pasa es que tenemos que aspirar a otras tecnologías, no de esta tecnología que nos venden desde Estados Unidos, desde Silicon Valley o desde otros pocos centros de poder. Pero por supuesto que necesitamos tecnología para hacer muchas cosas, ¿no? Si pudiéramos, o sea, hay mucha parte que nos hemos olvidado que tiene que ver con poder construir utopías tecnológicas, ¿no? Y hay gente que está haciendo eso y creo que es una línea de trabajo muy interesante poder pensar máquinas que estén a la altura de lo que queremos. En mi libro, por ejemplo, perdón otra vez por hacer la cuña de mi libro, termino, yo como tengo poca imaginación, le pedimos a Lola Robles, que es una autora de ciencia ficción feminista, que imaginara una tecnología para la prosperidad, la abundancia y hecha con otros términos, y pues escribía un cuento bastante chulo, que no voy a hacer spoiler, pero bueno, creo que tenemos que hacer ese tipo de ejercicios de pensar la tecnología de manera que nos lleve a lo que queremos. Sí, y ahora lo que igual nos toca es eso, ¿no? Como enunciar esa pregunta, ¿no? ¿Qué tecnología queremos? Las periferias alrededor del mundo tecnológico, como dice Marta, son amplias y profundas. Y ahí cada uno pues tenemos como distintas experiencias que yo creo que habría como que rescatar en el momento actual, ¿no? Sí que es cierto que el software libre y todo lo que la cultura libre emanó durante un tiempo tenía esa épica que hablaba al principio, ¿no? Una épica bastante dura, donde el conocimiento y una supuesta idea de lo meritocrático tenía un peso bastante fuerte. Conforme ha ido pasando el tiempo y conforme las comunidades se han hecho más diversas, sobre todo las que han querido hacerse más diversas, la manera de entender esa construcción ha ido mejorando, ¿no? Hay proyectos pequeñitos que demuestran formas de hacer que nos imaginan esos posibles futuros. En mi caso yo conozco uno pues porque lo he vivido de forma directa, ¿no? Un entorno de programación creativo como pues, del mundo del arte digital que se llama P5JS, tiene un código de conducta que fue muy llamativo y revolucionario, porque lejos de decirte todo lo que tenías que saber de previas para poder participar en la comunidad, lo que dijo es todo lo que tenías que no ser para poder participar en la comunidad. Que eras una persona homófoba, racista, machista. Que el proyecto era un proyecto donde todo el mundo tenía la capacidad de poder colaborar
donde todo el mundo tenía la capacidad de poder participar. Ese proyecto es un proyecto de los más bonitos, donde hay una comunidad muy chula y muy elegante, donde la gente participa de una forma muy diferente. Ahora, a día de hoy, ¿no? Cuando hacemos como este repaso y nos imaginamos cuántos internets nuevos nos vamos a tener que construir, a ver, yo ahí también muy en la línea de lo que ha dicho mucha gente, y en especial Marga, la web y la tecnología web para mí es como las plazas públicas. Ese es un espacio donde tanto los estándares como la forma de construir y de incluso programar en términos más específicos es algo que tenemos que recuperar, ¿no? En esta especie de hecatombe tecnológica en la que unos cuantos señores, yo creo que mucho derivados de sus edades seniles, ¿no? Y eso Bifo lo dice muy claramente, ¿no? Hay como algún rollo de que se van a morir y antes de morirme voy a hacer que lo paséis todos mal. Trump, Putin y compañía parece que lo están insistiendo. En esa manera de destruir muchos de los espacios colectivos que hayamos generado, ¿no? En esa especie de recuperación y de este activismo absoluto que han hecho en la tecnología, bueno, de repente aparecen nuevos espacios y algunos de esos espacios hay como revisarlos, ¿no? Que Twitter muera ha permitido que vuelvan elementos que ya estaban y que incluso se revisen, ¿no? Mastodon, incluso en su momento puede ser alguna otra red como alguna de las piezas de Blue Sky, pero especialmente Mastodon, por esa parte de imaginar modelos federados, distribuidos, nos permite volver a tener una conversación, una discusión, que yo recientemente, en estos últimos meses, pues me está tocando hacerla en varios sitios. ¿Qué tecnología queremos y de qué manera la queremos? Hombre, tenemos la experiencia que dice Marta y esa es la que habría que hacer. Igual ahora, parte de lo que nos toca, recientemente en unas jornadas que hubo en Madrid, vino un tipo que tiene un libro bastante interesante que se llama La automatización y el futuro del trabajo, Ben Anaf, y es un chaval súper majo, y al final hubo una cosa que a mí me dejó bastante impactado, que decía que hagamos lo que hagamos, lo vamos a hacer sobre la base de lo que tenemos. La tecnología que tenemos ahora es la que vamos a tener. Lo que pasa es que también podemos desquitarnos. O sea, ya no tenemos que volver a hablar de transformación digital, ya está, todo eso ha ocurrido. Ya lo tenemos, ya lo hemos vivido, muy bien, pero ahora nos podemos imaginar todo lo nuevo. Si en ese proceso de los 3 robos lo que hubo previamente fueron construcciones, nos imaginamos herramientas y las generamos, y por eso abrazamos el software libre y la cultura libre. Nos imaginamos una manera de comunicarnos en Internet distribuida, social y sin límites y en muchos casos sin censura, y lo hicimos. Ahora lo que nos tenemos que imaginar es qué tecnología digital queremos, que esa es la nueva que nos toca, qué manera de entender y qué manera de relacionarnos vamos a tener. Toco el móvil porque es el elemento paradigmático de la manera de entender la tecnología de forma más individual. Toda tecnología se diseña desde la perspectiva de que la va a utilizar un individuo, no que la va a utilizar un colectivo. Toda tecnología la entendemos desde la perspectiva de que se va a alojar en una nube que se oxida por momentos, aparte de que nos desagua el mundo. Si tenemos que empezar a imaginar alguna tecnología, tendremos que darle la vuelta a esa idea. Por ejemplo, que no hagamos tecnología que no funcione en local, que lo primero que sea que funcione en local, local first. Es un movimiento bastante chulo. Lo siguiente, que no hace falta que todo funcione para todo el mundo de forma escalable. Que igual la comunidad más cercana, la gente más cercana es la que necesita hacerlo. Y ahí yo creo que la experiencia, ¿no?, del mundo de Feedverso o de los espacios alrededor de esas colectividades, yo creo que nos traen como una mirada bastante, bueno, por lo menos para empezar a debatirla. No sé a dónde nos va a llevar, tampoco, o sea, destruir el capitalismo lo veo todavía difícil, incluso con estos 3 robos, pero bueno. Sí, yo creo que tú has dicho que tenemos que construir sobre lo que ya tenemos, ¿no? Y la buena noticia es que ya tenemos una cosa que funciona muy bien y que cuyo desarrollo básico y su diseño básico está muy bien, que es Internet. Internet como ese conjunto de protocolos que permiten que puedas conectar dispositivos y que se transmitan datos entre ellos, ¿no? Internet ya está diseñado sobre la base o con las ideas de que sea un sistema distribuido, y que eso permite que sea, pues, de acceso prácticamente universal. O sea, casi todo el mundo puede conectar su dispositivo a Internet o hacer una página web para que podamos consultarla desde muchos sitios. Esa es la base que tenemos. Lo que tenemos que hacer es acordarnos de que tenemos Internet, porque lo que ha pasado es que nos hemos quedado encerradas en esas plataformas de 4 o 5 empresas. Y a veces incluso la mayoría de la gente cuando le dices Internet piensa en esas 4 o 5 empresas, o sea, piensa en Instagram, TikTok,
Twitter creo que ya no, pero bueno, así la que más use, y no se acuerda de que Internet es mucho más a lo ancho y que hay muchísimos otros espacios de Internet que puedes habitar, ¿no? Lo que ha pasado con Internet es que nuestra vida digital, que es una parte de nuestra vida, no está separado ya esto de offline, online, tenemos nuestras vidas ahí. Para la mayoría de la gente, para los que no se han quedado ahí en ser los 4 frikis de los Fab Labs y del software libre, sus vidas digitales ocurren en unos cuantos centros comerciales, ¿no? Es como si en lo digital, en nuestras ciudades estuvieran hechas de centros comerciales y no hubiera apenas calles, plazas, bibliotecas públicas, museos, ni tampoco centros vecinales o centros sociales gestionados por la ciudadanía, ¿no? Hemos delegado toda la construcción del mundo digital, de nuestro mundo digital, en estas pocas empresas. Eso quiere decir que el sector público, los gobiernos, las instituciones han desatendido su deber de darnos espacio público en Internet. Y eso quiere decir también que, bueno, desde la sociedad civil lo hemos ido intentando, pero no hemos tenido mucho éxito. Lo intentamos con más ahínco en la época esta mítica de los fan meetings y los halvas y tal, pero luego, pues de alguna manera nos perdimos un poco por las redes sociales comerciales y dejamos de intentarlo con tanto ahínco. Y lo que tenemos que hacer es pensar eso, recuperar la tecnología que ya tenemos, que es bastante distribuida y que nos permite estar en Internet de muchas maneras, para luchar porque nuestra vida digital se dé en espacios más plurales que solamente esos centros comerciales. Que quizá pues, ir a un centro comercial a veces pueda ser cómodo, práctico y nos pueda apetecer un día ver una peli mala y comer palomitas y una hamburguesa, pero desde luego creo que ya tenemos todo muy claro que no podemos vivir solamente ahí, ¿no? Que tiene mucho problema eso. Entonces, creo que el reto está en ser conscientes de eso para empezar, y una vez que ya lo tenemos todo claro, pues que cada uno pues, tire desde el lugar en el que se sienta más cómodo, pero pasa por forzar a las instituciones públicas para que inviertan en infraestructura digital pública y construir desde la sociedad civil espacios como REAS o a cada uno el que le apetezca más, esos espacios digitales que permiten que sean de gestión ciudadana, donde se rijan por otros valores que no son los que nos tocan en estas 4 o 5 empresas. Que esto conecta para mí con un elemento que también se ha discutido bastante y que bueno, también sale, lo sacamos en los 2 libros, sale y creo que es qué pasa con el trabajo, ¿no? Al final, como dice Marta, un colega de aquí de Iruña dice siempre, no hay un offline, no hay estar conectado, mandas un mensaje y de repente genera una bola, llegas y de repente te encuentras con esa bola. Una de las cosas que se reivindicaba durante un tiempo y que perdió fuerza, ¿no? Fue la idea de que al final no dejamos de ser trabajadores de lo inmaterial, y trabajar de lo inmaterial no deja de ser trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y esa realidad es parte de lo que ha sido en ese robo extraído, ¿no? No solamente nos extraen nuestros datos porque nos hemos convertido en el producto, ¿no? O como decía la gente de allá de Tarifa, ¿no? Ningún cerdo quiere ir al matadero, ¿no? La realidad es que al final nosotros, al haber participado de esos centros comerciales, también hemos participado de esos modelos de negocio. Y esos modelos de negocio empiezan a ser algo que nos atraviesan en términos laborales. Todo el mundo al final acaba siendo partícipe de cómo nos manejamos en Internet. Pero es que encima hay muchos trabajos que se tratan de eso, ¿no? En esta especie de ideología de la inteligencia artificial en el que la realidad, esa nueva invención, esa capacidad de poder crear con un conjunto inmenso de datos una máquina que produce sistemas generados bastante potentes y bastante significativos, o sea, no hay que desdeñarlo, las posibilidades y la potencia de esa realidad es fuerte, se ha construido a base de otro nuevo extractivismo. O sea, para poder entrenar todos esos sistemas, todos esos algoritmos, que luego a los cuales nosotros hemos cedido parte de nuestra autonomía, han sido explotadas un montón de personas, desde en Kenia, pasando por cárceles de Finlandia, o gente aquí en empresas que trabajan segmentando fotos o segmentando escáner de identidad. La realidad es que al final no nos podemos escapar de una realidad tecnológica que nos atraviesa. Esa es la realidad. Lo que sí que es cierto es que empieza a haber como protestas claras para poder recuperar esa potencia sindical alrededor de una cosa que sería qué pasa con nuestros propios datos. En términos laborales, en términos de rentas, en términos de qué pasa con nuestro curro alrededor de esos espacios y luego, por supuesto, en términos de sociedad, qué pasa con nuestros datos, ¿no? O
sea, hemos podido vivir durante un tiempo, y yo creo que aquí cada uno asumirá sus contradicciones, una promiscuidad profunda, ¿no? Lo que pasa es que no nos ha hecho, yo creo que nadie está satisfecho, ¿no? Nadie en general está emocionado, ya incluso a los de Apple les pasa, ¿no? Ya sacan un móvil y ya no emociona como antes, que tenían ristras de colas, ¿no? Porque ya se ha quedado eso como un commodity. Pero la vida queda pasada por esos sistemas. Entonces hay que recuperar esa visión sindical o de nuevo cuño. Durante un tiempo, Mallory Bután y algún otro hablaba del comunitariado, ¿no? Trabajadores, o sea, como recuperar una especie de idea de clase, ¿no? Los que vivimos del mundo del software y trabajamos en empresas del software, lo tenemos muy claro, nos pagan por las ideas que tenemos, no nos pagan por otra cosa. Y curiosamente conecta con que encima nos pagan por las ideas que tenemos, pero nunca en relación a la propiedad intelectual. A mí no ha habido nada que me paguen por propiedad intelectual, pero es uno de los elementos que más se trata en este momento. Empezar a hablar de qué son los datos, empezar a hablar qué es la propiedad intelectual, empezar a hablar quién distribuye esos datos y crear un sindicalismo o una idea de obtención de rentas alrededor de eso es una de las maneras que nos permitirá poder ponerle cotas a alguna de las formas de extractivismo laboral que tenemos ahora. Lo que pasa es que requiere de una discusión potente y una discusión importante. Hay referencias, en el libro de Marta salen un montón de peña que lo ha hecho de forma activista. Nosotros aquí hicimos un proyecto en ese momento, el Frente de Liberación de Metadatos, ¿no? Y era una majarada con una máquina que jugaba a esa idea, ¿no? Y si nos mezcláramos los datos, y si mis datos no fueran mis datos y no fueran la mitad de mis datos y la mitad de Aitor, entonces ¿qué pasaría? Que esos datos no valdrían nada, ¿no? No importa, lo están haciendo con la inteligencia artificial y no les importa la mierda, o sea, están creando datos sintéticos. Pero yo creo que sí que hay una discusión. ¿De qué manera el trabajo ahora forma parte de ese modelo de negocio producido en Silicon Valley, ¿no? Pues como la gente que trabaja en Uber, como la gente y que de repente de alguna manera tenemos algo que decir, ¿no? Sí, no sé si es lo que has sugerido es que cobremos propiedad intelectual por los datos que se utilizan para ingenierías o... A ver, yo no creo en la propiedad intelectual. Vale, por eso me ha chiviado. No. La propiedad intelectual es lo peor que nos ha podido pasar con muchos, ¿no? O sea, de hecho, creo que es el mayor de los problemas que hemos tenido, ¿no? Que hemos pensado que la propiedad intelectual iba en nuestro beneficio. Y yo entiendo que hay gente que escribe sus libros, que hace sus dibujos, que saca sus fotografías y que requiere de ese mecanismo para obtener unas rentas que en muchos casos es precaria. Lo tengo clarísimo. Pero en general nos la han liado. Parda, sí. Vale, o sea, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Porque aparte tiene que ver con la idea de que queremos poder acceder a esos datos todo el mundo y no queremos ponernos puertas al campo. Si tiramos de formas clásicas de recuperar valor y de que sea más democrático, pues hay una cosa muy básica que son los impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, que estas empresas pagarán más impuestos, repercutiría en los servicios públicos y en el bien común y sería algo que por lo que sea nos hemos olvidado de que existe o incluso de reclamar y creo que hay mucho que avanzar ahí, ¿no? Como estamos aguantando estas empresas. De hecho, como he dicho al principio y nunca me cansaré de insistir, la capacidad de innovación de Silicon Valley siempre está en inventarse modelos de negocio, en inventarse maneras de extraer dinero de cosas que ya están pasando, ¿no? Y hay una cosa que ocurre con las empresas estas de las plataformas para las que trabaja gente cuyos derechos laborales están bastante mal y ahora hablaremos de maneras de juntarse para ir contra ellos, sindicalizarse o como lo queremos llamar. Pero hay una cosa que hacen estas empresas que es que nos han, por ese eterno solucionismo del que tú hablabas antes, o de esa idea de pensar que lo de Internet es una cosa mágica, que va a arreglar todos nuestros problemas y tal, han conseguido introducirse en los mercados haciéndonos pensar que son otra cosa. Estoy hablando así como muy abstractamente, pero, por ejemplo, ¿por qué nos hemos tragado que Uber no es una empresa de taxis y no le hemos puesto desde el principio la regulación que tienen los taxis, con las mismas condiciones laborales y con licencias en cada municipio y pagando impuestos? ¿O por qué nos hemos tragado que Airbnb o Booking no son empresas hoteleras con los impuestos y la regulación y todas las normas de consumo que tenían y tal? Bueno, pues no nos los hemos tragado porque esto ha llegado en este contexto ideológico del tecnosolucionismo y de pensar que no son empresas de su ramo, sino una cosa mágica que viene de Internet y hay que abrir las puertas y además todo esto se da en un contexto de neoliberalismo y de mucha capacidad también de estas empresas para hacer lobby
para que los gobiernos competentes les abran las puertas para que puedan hacer lo que les dé la gana, ¿no? Esto es chunguísimo, pero creo que está muy bien tener claro de dónde viene y cómo está pasando todo esto para ser capaces de articular mecanismos de protegernos, ¿no? Y ahí vamos otra vez a una solución muy clásica, que son los sindicatos. Evidentemente habrá que actualizarlo, actualizar las tácticas, porque tienen que estar a la altura de estas empresas que actualizan también sus tácticas de explotación, pero tiene sentido hacerlo, ¿no? En el libro hablo de la experiencia de Riders por Derecho y de otras muchas experiencias que se están dando en todo el mundo que con mayor o menor éxito sí que van consiguiendo algunos avances, porque sí que hay herramientas para conseguir alguna cosa que tiene que ver a veces con litigación estratégica, incluso conseguir ir a ciertos juicios para que haya sentencias que sean que sienten precedente y se puedan mejorar las condiciones laborales, o presión también para que haya cierta regulación. Y es verdad, podemos ver siempre el vaso medio lleno o medio vacío. Si queremos verlo un poquito tendiente a lleno, podemos fijarnos en que sí que hay casos de éxito y que sí que hay mejora de las condiciones laborales en algunos de estos ámbitos gracias a la presión y a la movilización social siempre, ¿no? Y luego está la otra forma clásica de autodefensa de los trabajadores, que es montar cooperativas, ¿no? Y montar empresas en las que, pues o sea, que se rijan por principios más éticos, ¿no? Y de eso pues también hay muchas pequeñas experiencias, pero que cada vez son más. Aquí tenéis una cooperativa dentro de REAS que utiliza CopCycle, ¿no? ¿Cómo se llama? Cíclope. Que no sé si la conocéis todos, pero bueno, CopCycle es un software libre que permite gestionar sistemas de reparto siempre, y se ofrece como software libre, que lo puede utilizar todo el mundo siempre que sea para dar servicio en bicicleta. Y en muchas ciudades están apareciendo cooperativas, como tenéis aquí el ejemplo, ¿no? Y como eso hay como muchos otros ejemplos donde podemos ir escarbando para realmente, como decías, no vamos a acabar con el capitalismo por montar una cooperativa, pero sí podemos construir espacios donde, aunque sean más pequeños, la dignidad y la esperanza son posibles, ¿no? Como eso tú también has nombrado Mastodon o el Fediverso, que es ¿conocéis Mastodon? Que no sé si estamos hablando de cosas que ya tal o suena en chino. Sí, vale. Hay a medias, ¿eh? No hay, a medias. Hay caras que... Vale. Mastodon es parte del Fediverso. El Fediverso es un sistema para hacer redes sociales basadas en esta idea de la descentralización. Quien quiera puede instalarse un servidor donde quiera con este software que permite pues hacer una red social con las funcionalidades típicas de las redes sociales, de publicar contenidos y seguir a otras personas, interactuar con otras personas de manera federada, ¿no? Esto que suena así un poco marciano, en realidad es de nuevo volver a lo básico. Mastodon funciona, Mastodon, que es uno de todos los sistemas que hay en el Fediverso, y todos los sistemas que hay en el Fediverso funcionan nada más y nada menos que como el correo electrónico. Si yo tengo una cuenta en Hotmail, puedo escribir a una amiga que esté en Gmail y a otra amiga que tenga su correo en el servidor de su universidad o de lo que sea, gracias a que todos los servidores de correo utilizan un protocolo que es un común, que es un lenguaje que les permite entenderse entre ellos, ¿no? El Fediverso se basa en un protocolo que se llama TritiPath, que está desarrollado dentro de la V3C, que es una entidad sin ánimo de lucro internacional que desarrolla protocolos para que se pueda construir Internet de esta manera descentralizada. Y lo que permite es que haya, pues eso, la capacidad de construir redes sociales en distintos servidores y que cada uno de estos servidores siempre se pueden conectar entre sí. O sea, si yo me abro una cuenta en Mastodon en cierto servidor, puedo seguir y leer a gente que está en otros servidores. Y nos devuelve muchísima autonomía, muchísima capacidad de hacer Internet como queremos que sea, ¿no? De nuevo, no es un espacio que pueda venir a sustituir a las grandes redes sociales o así, pero sí que es un espacio que nos permite construir mucha autonomía y construir lugares digitales en los que estar, que, como decía antes, no sean esas 4 o 5 redes de siempre, sino que nos permitan habitar otros espacios de Internet que son mucho más favorables a lo que queremos. Bueno, yo creo que igual también, ¿no? Por los tiempos que nos habían dicho y demás, también como dar paso, ¿no? A que la gente comente lo que le apetezca, pregunte lo que le apetezca. O sea,
para mí yo creo que sí que con ejemplos como el de Fediverso o con referencias e historias como las que hemos contado de las formas de hacer, sí que lo que nos toca es como repensar qué experiencia de vida queremos alrededor de las tecnologías. Y ahí hay que hacerse preguntas, ¿no? Cuando vas al típico formulario en Internet, siempre la pregunta es individual. No es lo mismo elegir un seguro para casa si te lo hacen en términos individuales que si de repente lo tienes que compartir con la gente de la casa, ¿no? Las preguntas serían distintas, las formas de hacer serían distintas y por lo tanto cambiaría bastante. Lo mismo pasaría, ¿no? con tecnologías que usamos todos los días. El otro día, en plan anécdota, una chica decía, joder, si alguien inventara un dispositivo, y lo decía de verdad y fue bastante divertido en Reddit, un dispositivo que se pusiera en casa y así cuando alguien llama cualquiera podría cogerlo. Y lo decía de verdad. O sea, y es una chorrada, pero que claro, o sea, obviamente los que hemos tenido que bajar a la cabina a hablar por teléfono, pues lo podemos entender de otra manera. Pero de eso es de lo que se trata, de repensar todos los aspectos que tienen que ver con la manera de construir nuestro mundo tecnológico. Y experiencias como la de Fediverso nos dicen que, claro, pues que hay una manera de hacer una red federada de afines o de no afines y que cada uno pondrá sus reglas. Entonces, si hay que reimaginar cuál será el futuro tecnológico y si hay que reimaginar qué es el software libre a día de hoy, tendrá que partir de cuáles son las necesidades de a día de hoy sobre la experiencia vivida. Y la experiencia vivida, pues para unos es más amplia y para otras es menos, porque acaban de empezar a usar según qué elementos. Yo creo que ahí es donde deberíamos como empezar a encontrarnos. Y voy a hacer una cosa más. Lo que ha pasado en esta parte del tercer robo, ¿no? Como desde la Internacional del Odio se han organizado para llenar de mierda los espacios que veníamos utilizando para encontrarnos, para debatir, los espacios donde surgían cosas, que aunque no fueran nuestros, pero nos daban para que hubiera ideas diversas y para encontrarte gente, debatirla, como podía ser Twitter, es quitarnos los espacios donde podemos tener estas conversaciones. Y por eso mismo creo que estamos en una urgencia de tener que apostar por construir otros espacios fuera de ellos que sí que permitan estas conversaciones. En ese sentido yo estoy muy ilusionada con el Fediverso, pero si no os gusta el Fediverso puede ser, no sé, una lista de correo, un foro, un lo que sea. Pero está claro que en TikTok no vamos a poder debatir. Podemos ver vídeos guays, a lo mejor a alguien le gusta, pero no es un espacio pensado para que podamos debatir. Tenemos que buscar esos espacios digitales, además de espacios no digitales, como este, donde podamos tener estas conversaciones. La primera es la difícil, eso. A ver, a mí me parece que es un poco lo que habéis contado esto como un discurso bastante elevado en cuanto a conocimientos, más la canción del tiempo. Pero a ver, por lo que yo puedo comprender, me parece interesante también pensar que seamos capaces de recuperar Internet para nosotras, pero también tendríamos que pensar cómo hacer para que no nos lo vuelvan a robar. ¿Cómo hacer para que no nos lo vuelvan a robar? Si somos capaces de recuperarlo, ¿cómo nos vacunamos para que no nos lo vuelvan a robar de nuevo, ¿no? Porque, desde luego, hábiles en robarnos no son. Entonces, si ya es difícil recuperarlo, creo que es más difícil aún evitar que nos lo vuelvan a robar. Pero tiene que ver de nuevo con utilizar espacios cuya arquitectura per se sea imposible de robar. Y estas son las arquitecturas distribuidas y descentralizadas, como lo del correo electrónico. Si tú siempre te quedas usando tu correo que está en un servidor instalado por una cooperativa, pues eso es imposible de robar, siempre que exista el protocolo que permita que te relaciones con otros. Lo que tenemos que optar es siempre elegir por ese tipo de tecnologías, aquellas que nos permiten comunicarnos de manera descentralizada y huir de los grandes monopolios que tienen esta pretensión de encerrarnos en esto que se llama jardines amurallados, ¿no? Que son las plataformas donde estamos ahí, que están diseñadas para que estemos dentro y no puedan extraer al máximo nuestro valor y que no vayamos a otras. Esas son todas las redes sociales y todas las plataformas que juegan a eso. Otra de las... O sea, creo que no se puede, eso. O sea, creo que la historia de, por lo menos en la forma productiva en la que estamos ahora, creo que el hecho del robo es consustancial a la forma productiva, no hay más. O sea, creo que a eso lo que tendremos que imaginarnos es cuál es la sociedad postcapitalista, que yo creo que sería muy interesante.
Creo que proyectos como REAS como tal no tiene ese objetivo, pero sí tiene lo de crear una economía social alternativa que permita, por lo menos en según qué momentos, tener una mirada un poco diferente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ¿no? Una experiencia conocida es, o sea, Landare para mí es lo más cercano a algo que podría acercarse a algo que lo mismo me da que me lo robes. Por favor, róbalo. O sea, porque para mí es ir a Landare, es ir a un supermercado en el que encima todo lo que sea funciona como un supermercado, porque eso es el gran reto, lograr eso es el gran reto. Si consiguiéramos que todas las aplicaciones que manejamos fueran como Landare, ya habríamos logrado bastante, que lo roben. Creo que sí que hay una cuestión que es importante, que es, conforme ha ido evolucionando nuestra capacidad de generar nuevas tecnologías y sobre todo capacidad de cómputo y demás, la realidad es que tanto lo que tenemos en un móvil como en un ordenador es mucho más capaz. Tener la capacidad de tener en un ordenador casi toda la información que podamos generar nosotros es más fácil. Entonces, tener datos interoperables que solo están en nuestro ordenador siempre de primeras cambiaría la capacidad de... ocurriría un poco lo que dice Marta, ¿no? Si yo tengo protocolos que son abiertos, que no me importa que los robes porque para todo el mundo son abiertos, si mis datos son pequeños, sencillos y fáciles de manejar, poder reconstruir después del robo no será difícil. Yo creo que tiene que ver más con una manera de construir desde esa perspectiva. Construyo lo que necesito, genero el nuevo software que necesito y sé que tendrá un tiempo limitado. Hay una idea que yo creo que funciona muy bien en parte de lo tecnológico, que es que generamos como constantes profundas. Una vez que se instaura una tecnología es muy difícil echarla para atrás. Eso es igual una de las cosas que podríamos arrancar construyendo procesos. Pongo un ejemplo más claro. Los sistemas biométricos, los sistemas de reconocimiento facial, se han demostrado de forma activa, o sea, con todos los estudios, que no valen más que para vigilar. O sea, no hay apenas usos, más allá de como mucho abrir una puerta en algún sitio puntual, que tenga mayor sentido. Pero es muy difícil de revertir esos modelos instaurados. Si hiciéramos una tecnología que pudiera revertirse, estaríamos más cerca de lo que estás diciendo. Pero creo que hay que partir de esa premisa. Mientras no tengamos a la clásica en los medios de producción, mientras que no podamos hacer nuestros propios chips, vamos a estar muy jodidos. Y aun y todo hay proyectos que parten de esas premisas, de que todo lo máximo, hardware libre, experiencias donde... Pero yo creo que hay que ir como un poco como a ese término, ¿no? Más resiliente, ¿no? Si mis datos son míos, si mis protocolos son míos y si mis espacios son míos, y yo puedo de un día para otro cambiar, pues pasa como con el Fediverso. Bueno, pues me ha quitado Twitter, al principio fue un poco shock para todo el mundo porque yo tengo mi vida construida ahí. Si empezamos a construir espacios que vayan en esa dirección, igual es que de esa es la discusión, ¿eh? Claro, pero por eso es no meternos en un nuevo Twitter, sino eso. En un sitio que tenga las características para, si en el futuro no funciona, pues por ejemplo que podamos exportar nuestra lista de follows y followers y irnos fácilmente a los siguientes. A mí me preocupa en este sistema de difusión de fake news, de porquería, de odio, de bulos. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada, porque veo como muchos de estos mensajes que crea Vox, que se meten en la piel de los trabajos. O sea, es que no sé cómo llegan tanto también. No se puede contrarrestar de alguna manera esto. ¿Qué solución tiene? Primero, por no empezar desde un punto bajonero, hay que tener muy claro que llegan tanto y también porque tienen muchísimo dinero. O sea, esta idea de no es que son muy listos porque hacen buenos memes, no es mentira. Es que además de tener dinero para hacer memes, tienen una estrategia orquestada con medios de comunicación afines, con tertulianos en todas las televisiones y hasta con el sermón de los domingos en misa. Y tienen tantas canales, tantas formas de llegar a la gente, que es un bombardeo, que hace que tengan mucha capacidad, ¿no? Aún así, podemos intentar construir de otros sitios. Hay una serie de estrategias que tienen que ver con aprender mejor sobre cómo se construyen las narrativas y los mensajes y qué tipos de mensajes llegan a la gente. Y eso es una cosa que queda un poco hoy que estamos hablando de Internet, pero tiene que ver con estrategia de comunicación y con cómo tenemos que dejar de la izquierda de dar sermones y ir siempre a explicar y a echar la bronca, y tenemos que ser capaces de crear narrativas que sean ilusionantes o que resuenen en experiencias y en valores que están teniendo las personas a nuestro alrededor, y buscar más cosas que tengan más mensajes que estén basados en la empatía y en valores que podamos compartir.
en lugar de ir siempre a dar la chapa y el sermón y tal, ¿no? Aparte de mejorar nuestras estrategias comunicativas, creo que, por volver a cosas más técnicas de Internet, tenemos que intentar salir de los espacios que son el pasto más favorable a este tipo de discursos. O sea, vamos a intentar que nuestra vida digital se dé lo máximo posible fuera de TikTok, de Instagram y de estos lugares que permiten tan fácil pues esta difusión de mensajes, ¿no? Y yo entiendo que es muy difícil, esto es el eterno debate que tenemos también en los movimientos sociales y en espacios políticos, de tenemos que estar conectados a la gente, y sí, probablemente, o sea, yo no niego que tenga sentido en alguna estrategia de comunicación tener una cuenta de Instagram, pero también tenemos que tener esa información en otros sitios, para que haya gente que pueda llegar a lo que le queramos contar a través de nuestra web o nuestro newsletter o otros espacios, que no hagan que la única manera de llegar a nosotros sea entrar en esos lugares donde es tan fácil que a nuestro alrededor haya mucha mierda, de esta que decimos, ¿no? O sea, que incluso nosotras mismas estamos obligando a nuestra gente que ya es afín, que ya son socios de nuestra cooperativa, tal, a estar conectada a Instagram para que le lleguen nuestros eventos. Es una cosa que yo entiendo por qué pasa, que tiene que ver con que no tenemos tiempo y no nos da la vida para tal, pero que es estratégicamente bastante erróneo. Y como esto se nos puede ocurrir muchas otras tácticas del tipo que sea, pero creo que siempre van a ir dirigidas a sacar a la gente de estas 4 o 5 plataformas que son tan tóxicas y a evitar Internet de otras maneras. Por decir un ejemplo de espacio de Internet, que es del otro Internet, porque cuando hablo de salir de estas plataformas parece que estoy hablando de cuestiones así de hackers, que solo estamos ahí contra frikis, pero todo el mundo conoce la Wikipedia. Y la Wikipedia sigue siendo una de las webs más conocidas, más visitadas del mundo, donde cientos de miles de personas están colaborando de manera desinteresada. Es la fuente de acceso a conocimiento más universal de la historia de la humanidad, diría, la más diversa, la que más contempla más diversidad lingüística y de tipo de sujetos que están representados, etcétera. Puedo estar un rato hablando bien de la Wikipedia. Es un monstruo gigante de Internet que todo el mundo conoce y que funciona así. Entonces, con sus problemas, que evidentemente lo tiene, creo que tenemos que buscar otras muchas Wikipedias. Y tenemos que conseguir que la gente a nuestro alrededor habite Internet también en esas Wikipedias, en espacios que están construidos con esos valores. Y buscando eso y construyendo comunidades digitales más fuertes, nos ahorramos que esa gente esté expuesta a toda esa mierda que está bien construida para impactarle y para explotar sus miedos y tal, y conectarle y llevarle por espacios bastante turbios. Nosotros en el libro del algoritmo paternalista, de alguna manera también intentamos explicar cómo ocurre eso. Hay una explicación más o menos concreta, o sea, al final, en la medida en que nuestra manera de percibir el mundo lo contempla un cerebro rápido y un cerebro lento, es fácil impactar, es fácil empujar, es fácil atacar a través del sesgo pues a una serie de elementos que nos van a afectar. Por ejemplo, el miedo al ajeno, que es uno de los elementos que están utilizando. Pero, aún sin entrar mucho y sin meterle mucho el elemento, pero hay una constante en el que los Bannon de turno, los de la Internacional del Odio, lo han sabido hacer muy bien. Han sabido encontrar cuáles son los elementos, los resortes, la guerra entre pobres, el efecto clase media. Hay un montón de elementos que nos han hecho que eso opere. En parte, una cuestión de poder. O sea, no deja de ser un mecanismo de poder. Pero también hay otra historia, y es que el mundo este es muy aburrido. Y la peña se aburre profundamente. Y entonces tampoco les estamos... O sea, es que yo creo que es parte de lo que le pasa. O sea, es que si lo mismo me da comprar las botas aquí que comprarlas allá, si las botas son las mismas, si las estoy haciendo de la misma manera. Igual, o sea, hemos pasado, ¿no?, este tránsito. Lo digital ocurrió. La pandemia nos dijo que todos teníamos que pasar por todo esto. Y ha estado muy bien, ya está, lo hemos hecho. Igual calan estos mensajes, por supuesto, porque ellos tienen ese interés en que calen esos mensajes. Porque ese es su propósito. El propósito de toda esta gente es crear una discusión y, como diría pues algún otro, Sánchez Cedillo y compañía, un estado-guerra continuado. Aquí en Europa, en Ucrania, y en Estados Unidos, guerra civil. Porque a eso les va de verga, les funciona perfectamente.
Pero si el mundo que habitáramos fuera un poco más divertido, digo divertido por poner una palabra un poco, porque yo creo que es así. O sea, la peña diría, y habrá que ver, porque si se salió en el 15M, se puede volver a salir en otro momento, y como 15M hubo otros tantos, que ha habido muchas experiencias. Igual para eso es para lo que habría que